porque su misericordia es grande. Hoy tienes una nueva oportunidad para aprender más y deleitarte con la hermosa palabra del Señor. Esto es Platicando con Judá. Iniciamos. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a un programa más de Platicando con Judá. Espero que usted se encuentre bendecido, prosperado y en victoria y oliendo a la gloria del Señor Jesucristo. Hoy tenemos como invitado al pastor. Pastor, preséntese para nuestra audiencia, por favor. Dios les bendiga. Mi nombre es Santo Domínguez, ministro de la Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz. Desde la ciudad de Yoro, Honduras, estamos aquí por la gracia y misericordia del Señor a través de este hermoso programa Judá. Amén. Dirigido por nuestro hermano Joel. Es una bendición estar aquí y saludos y esperando que este programa sea de mucha bendición. Pastor, es una bendición tenerlo por aquí también desde nuestra tierra, desde nuestro querido Honduras. Un saludo a todos los hondureños que yo sé que ven este programa en cualquier parte allá de Honduras. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde siempre y siempre. Hoy estamos aquí para hablar un tema, de esos temas que traemos a este programa que son un poquito candentes, que a veces se nos hace difícil predicarlos desde el altar o enseñarlos a la iglesia. Y yo sé que es un tema conocido, porque yo lo he tratado algunas veces, pero hoy estamos en un espacio donde lo podemos tratar con más confianza. Y es sobre la desnutrición espiritual. Cuando nosotros hablamos de desnutrición, nos podemos referir al área física de nuestro cuerpo. Cuando una persona tiene falta de alimento, está delgado, está enfermo, está desnutrido, como decimos popularmente nosotros. Pero cuando nosotros hablamos de desnutrición espiritual, es esa falta de alimento que nos hace falta a nosotros los cristianos, es esa llenura del Espíritu Santo que nos hace falta muchas veces a nosotros. Algo que nos tenga usted que decir sobre este maravilloso tema que el Espíritu Santo ha puesto. Y qué bendición, hermano Joel, este tema tan bueno. La verdad que no podía ser tan maravilloso, porque debería ser más bien un preocupante, debería ser de repente, sí, exactamente. De repente debería ser como un reto, ¿verdad? Porque sabemos que la desnutrición tiene que ver con flaqueza, tiene que ver con falta de alimento, amén, tiene que ver con falta de vitamina, tiene que ver con falta de voluntad. En otras palabras, a una persona expuesta a una enfermedad. Exactamente. Entonces la desnutrición espiritual, hermano Joel, en la vida del cristiano no debería ni existir, ni siquiera esa palabra, pero lastimosamente tenemos en nuestras iglesias, tenemos en nuestra sociedad espiritual, ¿verdad? El problema que se da en muchos de nuestras iglesias, hermanos, a través de esto, por la falta de compromiso de una persona, ¿verdad? Estaba analizando lo que es la palabra desnutrición espiritual, hermano Joel, y dice que esta palabra dice que la desnutrición espiritual es una debilidad. O falta de fortaleza, amén, en la fe. Exactamente. ¿Verdad? Es una debilidad similar, dice, a la desnutrición física que surge de la falta o el desequilibrio en el alimento. Amén. Entonces, en este sentido, le podía decir, hermano Joel, y a los que me están mirando, los que van a ver este hermoso programa, que el alimento está ahí. El problema es que cuando uno está desnutrido, aunque haya un manjar en la mesa, aunque la refri esté llena, aunque la sopa esté muy rica, ¿verdad? Aunque esté el menú maravilloso, hermoso, la falta, el problema de la desnutrición no va a querer comer. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque de una u otra forma el cuerpo o el alma se ha estado saciando de otra, amén, comida, y por lo tanto no va a querer disfrutar la comida que de verdad debe comer, en este caso para el crecimiento de la fe. Y el problema, pastor, con este tema es lo siguiente, que muchas veces, como decía usted, la desnutrición es debilidad. Correcto. Indica una debilidad en la vida de nosotros como cristianos. Y cuando nosotros estamos débiles espiritualmente, a nosotros cualquier cosa nos puede llevar. Cualquier prueba, cualquier viento, cualquier cosa que venga sobre nuestra vida nos va a hacer derribar o nos va a hacer caer de la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Sí que tenemos una palabra. Me gustaría reforzar este pensamiento, amén, con la palabra que Dios le dio al profeta Juan, al apóstol Juan, al apóstol amado, a la iglesia de la Odisea. Me gustaría compartir, amén, este texto maravilloso que está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16. Miren lo que le escribe el ángel del Señor a esta iglesia de la Odisea. Amén. En el versículo 15 y versículo 16, Dios le dice: yo conozco tus obras
que ni eres frío Ni caliente. ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. A esta iglesia, una de las 7 iglesias que están en Asia, Amén. a todas Dios les da una palabra, Amén. pero a esta iglesia, a esta iglesia le da un mensaje contundente. Y es que esta iglesia, cuando uno estudia la historia de esta iglesia era una iglesia que estaba en un lugar de mucha prosperidad, textil y también de banco. Amén. En otras palabras, esta ciudad, la Odisea, era una ciudad tan próspera. Estaba tan próspera que los hermanos de la iglesia que estaba ahí estaban tan adictos al trabajo, a la prosperidad y a la comida secular que descuidaron su vida espiritual. Exactamente. La descuidaron tanto, pero Dios ama tanto a su iglesia y le hace un llamado, Una advertencia profundo, a ellos. y le dice: por cuanto no eres, mira qué tremendo, no eres frío Ni caliente. ni caliente, sino que eres tibio. Dice: si no te arrepientes y no buscas, ¿verdad?, a buscar el alimento que pueda hacerte sólido para mí, yo te voy a vomitar. Ese es el problema que está pasando hoy, hermano Joel, que la misma estructura que tenemos en la sociedad, el acojo de las personas, El el trabajo de las personas, el afán de las personas, el materialismo Amén. de las personas. Amén. Estamos tan preocupados en el que vamos a vestir hoy, Exactamente. en el que vamos a comer mañana, Exactamente. en lo que voy a hacer, en lo que voy a dejar a mi familia. Entonces, y no es tan malo. Lo malo es descuidar la parte más eterna. Porque mire que si lo añadimos a la Biblia, dice la Biblia que nuestra edad son 70 años lo más robusto, y aún 80, y con todo eso, dice que es cansancio, es una carga para el cuerpo. Pero si nosotros pensamos, no en los 70 años ni en los 80, sino que pensamos en la eternidad de lo que sigue, nosotros nos preocuparíamos por la vida espiritual, por el alimento espiritual. Yo siempre he hermano dicho, Joel. pastor, nosotros somos seres espirituales. Pero nosotros, la vida de nosotros, supuestamente para los cristianos, tenemos que tener una mentalidad espiritual. Sí. Que nosotros, nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es espiritual. Y nosotros nos preocupamos más por las cosas que hacemos terrenalmente que por nuestra vida espiritual. Si nosotros como cristianos nos preocupáramos más por nuestra prosperidad espiritual, por nuestra nutrición espiritual, fuéramos cristianos bendecidos, fuéramos cristianos que fuéramos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero como decía usted, tenemos un manjar, tenemos una mesa, tenemos alimento para rebosar, para dar a otros. Pero hoy en día no tenemos acceso al alimento, porque este es el alimento del cristiano. Correcto. Pero simplemente no comemos, estamos desnutridos espiritualmente porque queremos, porque no queremos comer. Alimento tenemos para comer. Analizaba, hermano Joel, la palabra del profeta Amós. El profeta Amós advierte al mundo entero, advierte a la humanidad y le dice al mundo: he aquí, Amén. Vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Dice: y correrán los jóvenes, las doncellas, dice, desmayarán de sed buscando palabras del Señor, correrán de un mar a otro, de un pueblo a otro, la gente correrán, porque el alimento que hoy debería saciar el alma, el alimento que hoy debería ser la bendición para esa familia, para ese hombre, para ese joven, para ese grupo de hombres, Amén. ese alimento hoy lo tienen en segundo plano. No nos interesa. Va alguien a hablarle la palabra del Señor para bendecirlo, para ayudarlo, sacarlo. No. Él está metido en otras cosas, pero sin embargo viene el día donde viene una terrible hambre, y esta hambre tiene que ver con el tema, porque es el tema de nutrición, ¿verdad? De nutrición. El mundo está desnutrido, de repente tiene conocimiento, las personas tienen conocimiento político, en dinero, socioeconómico, en todo, pero no en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aún en nuestras mismas iglesias, hermano Joel, tenemos la desdicha, digo desdicha porque no es dicha, es la desdicha de tener a muchos hermanos que no les gusta leer. Amén. No les gusta leer. Desgraciadamente así es. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría de hermanos, lo que más deberíamos de saber sería este libro. La Biblia. Este libro maravilloso, este libro hermoso. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Dijo: no se preocupen por lo que van a comer mañana. No se preocupen. Ustedes tienen que estar pendientes en su vida espiritual. Entonces, tenemos un problema, hermano Joel, y para nuestro hermano,
que quisieran ellos que Dios los use, que Dios los bendiga, que Dios los use en lenguas, que Dios los use en talentos y en dones. El problema es que la gente quiere que Dios los use, pero no quieren dar su vida. No quieren decir, aquí está mi vaso, Señor, llénalo, límpialo, úsalo. Por lo tanto, tenemos una sociedad cristiana muy débil, frágil, desnutrida espiritualmente, desnutrida porque no tenemos pasión, no tenemos pasión por ir a comer, un ayuno, una vigilia, oración, lo que nos alimenta, lo que nos hace crecer. Amén. Lo que yo hablaba la vez pasada en la iglesia, ahí, en esa iglesia hermosa en la que usted pertenece, ¿verdad? Hablaba acerca del primer amor. Amén. Cuando el hombre descuida, cuando el cristiano descuida, cuando la familia descuida el primer amor, ese amor que tiene que ver con el amor hacia Dios, ese amor apasionado que Dios le dice a esta iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído, acuérdate de dónde has caído, cómo has perdido tu primer amor, y le dice, ahora te mando que te levantes y te arrepientas y haz las primeras obras, porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. ¿Por qué? ¿Por qué le dice Dios a esta iglesia? Porque esta iglesia de Éfeso también era una iglesia que amaba al Señor, disfrutaba al Señor, ardientemente tenían pasión, porque Éfeso significa ardiente, pasión, que deleitaban por Dios, pero viene el tiempo donde ellos se descuidan. Mire, le quiero decir algo, el problema es que muchas personas cristianas le echan la culpa a otros de su bajeza espiritual. Al mundo, al diablo, a otro cristiano, a cualquiera culpamos. Es correcto. A cualquiera culpamos. No, es que la culpa que yo no crezca, la tiene Julano, la tiene Mengano. Entonces, como que nos autojustificamos. Y yo siempre he creído, hermano Joel, y amigos que nos están mirando, hermanos que nos están mirando, que nuestra desgracia espiritual no tiene que ver con nadie más, sino conmigo mismo. Exactamente. Amén. Yo soy el que decido estar arriba o estar abajo. Yo decido estar en un lado neutral, bien o mal, pero yo mi libertad espiritual, yo no tengo que culpar a nadie. Yo soy el hombre, yo soy el responsable de mi vida, de mi vaso. Mire que este vaso, esta taza, muy bonita por cierto, tiene agua porque alguien le echó agua. Amén. ¿De acuerdo? Pero para que alguien le haya echado agua, alguien trajo el agua. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, esta taza que representa el ser humano, que representa ese hombre, va a estar vacía si no hay alguien que la llene. Y ese alguien que la llena es el Señor. Exactamente. Pero ¿cómo la llena el Señor? Mediante búsqueda. Eso, hermano. Y es lo que carecemos hoy en día, porque estamos desnutridos espiritualmente, porque como dice usted, no queremos buscar del Señor. A veces le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a otro cristiano, le echamos la culpa a los pastores, le echamos la culpa a las iglesias, a todo el mundo le echamos culpa a nosotros, cuando en realidad los verdaderos culpables somos nosotros mismos de nuestra desnutrición espiritual. Amén. Amén. Otra cosa que le quería decir, hermano Joel, es que la Biblia es tan hermosa y tan maravillosa. Amén. Que nos da las pautas a seguir. Por ejemplo, esta iglesia, se enfrió espiritualmente por las riquezas. Se enfrió por el materialismo, por la comodidad. Amén. Porque dijeron, no, ya lo logramos todo. Ese es el problema con muchos cristianos. Muchos cristianos, no, ya Dios me bendijo, ya logré, ahora estoy en un lugar mejor. Entonces vamos a tener un cristiano desnutrido y también mal agradecido. Porque ¿quién nos ha bendecido, hermano Joel? ¿Quién nos tiene bendecido? ¿Quién nos tiene sano? Amén. El Señor. A medida que esta iglesia se fue, porque Dios la reta, le dice, tú eres una desventurada, tú eres una miserable. Amén. Aunque dice que lo tienes todo, tiene riqueza, tiene carro, estaban prósperos, la gente estaba próspera. Es que si lo buscaba usted por esa parte estaban bien. Exactamente. Pero su alma desnutrida, su vida espiritual estaba desnutrida. Pastor, es que hay algo que a mí me llama la atención, que muchas veces nosotros como cristianos, cuando nosotros tenemos todo, estamos bendecidos, nosotros tenemos salud, nosotros tenemos dinero, nosotros estamos estables en todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros llega ese momento donde uno se siente al tope, al full, y que se siente bien, que se siente bendecido, y uno se aparta del Señor. Ese es el error que cometemos muchos cristianos muchas veces, que cuando miramos que tenemos todo, nosotros nos apartamos del Señor y ya no vamos a la iglesia, ya no oramos, ya no leemos la Biblia y caemos en un proceso de desnutrición. No nos alimentamos de la palabra del Señor, y es más, tendría que ser todo lo contrario, acercarnos más al Señor, porque si quien te ha bendecido es Dios, hay que acercarse más al Señor. Y esta iglesia, eso fue lo que pasó. Ellos, me imagino yo, que lo tenían todo.
Correcto. Pastores, estaban a manos llenas, el Señor la había bendecido, pero así como el Señor bendice, puede llegar un momento donde el Señor puede permitirle al enemigo que le quite todo a uno. Fíjate que hay una palabra en Deuteronomio capítulo 8, Amén. versículo 11, al final de ese capítulo. Amén. Fíjate que ahí el Señor le hace un llamado, y le hace un llamado profundo al pueblo de Israel. Le dice, cuidado cuando tengan sus casas, sean prosperados, sean bendecidos. Y cuidado, digan ustedes, es mi mano la que me prosperó. Ajá. Es mi inteligencia la Es que me por dio mí. esto. Es por mi esfuerzo, por mi trabajo, por la educación que tengo, Amén. por la dedicación que tengo. No, el Señor les dice, no se olviden que fue el Señor, Amén. que fui yo, que fui mi gracia, Amén. que los bendije, que Amén. los prosperé. Entonces, refiriéndose al caso que te dice, entre más Dios nos bendice, entre más Dios, porque la verdad es que yo doy testimonio de eso. Yo vengo a dormir en la tierra, yo vengo a dormir de ahí, del petate, de ahí, de la tierra. Qué bueno que en casa de mosaico, en casa de cerámica, no, de allá abajo. Y sabe, hoy que estamos en el Señor y que el Señor nos tiene aún viajando de un lugar a otro, predicando en una iglesia a otro, bendecidos por la red del Señor. Este es el momento de decirle, Señor, es por tu gracia. Amén. ¿A dónde los tenía el enemigo, hermano? El enemigo los tenía allá, Donde en no valía miseria, nada uno. donde no valíamos nada, aguantando hambre, durmiendo mal, en todas las áreas. Ahora Dios viene y nos trae el Señor de gloria en gloria, de victoria en victoria. A hoy más que nunca, dile, Señor, gracias. Porque Este es el momento de seguir adelante, creciendo, estudiando, enamorándome de ti, orando, ayunando, buscando el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque de esa forma le vamos a demostrar, número uno, le vamos a demostrar al mundo y al diablo que ellos nos tenían arruinados, socavados, destruidos, derrotados en miseria, y que ahora Dios nos tiene en victoria. Exacto, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pastor, no olvidarnos de que es el Señor que en realidad nos tiene así. Pero hoy en día nosotros buscamos del Señor y nosotros nos acercamos al Señor cuando tenemos necesidad por algo. Usted va a ver que alguien, cuando nosotros estamos en una cama de un hospital, cuando nosotros estamos en un proceso, y es cuando empezamos a buscar del Señor, a comer la Biblia, a querer ir a la iglesia, a querer hacer todo. Pero otra vez, cuando ya nos miramos otra vez medio sanitos, nos apartamos del Señor. Mira, aquí muchas veces cuando uno no tiene trabajo, en esta nación uno llora, uno se queja, Señor, bendíceme por un trabajo, Padre, mira que esto y que lo otro, uno va todos los días a la iglesia, podemos decirlo, está nutrido espiritualmente, podríamos decirlo. Uno busca, uno ayuna, uno lee la Biblia. ¿Por qué? Porque necesita que el Señor lo bendiga por un trabajo. Pero nomás el Señor nos da un trabajo, ya no vamos a la iglesia. Como que tuviéramos a nuestro Dios como un bombero, Así. como un apagafuego. Y nosotros como que nos volviéramos oportunistas. No debe ser así. La verdad es que no debe ser así. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano Joel, el Señor en su gracia, el Señor en sus pautas, en su palabra, Él ha prometido prosperidad. Pero la prosperidad que yo quiero es la prosperidad de mi alma. Amén. Amén. La prosperidad de mi alma. Miren que el anciano Agayo le dice, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Porque él miró que la prosperidad que había en el alma, en el espíritu, era grande. Hay muchos hermanos que de repente no tienen casa, hermano. De repente no tienen carro, pero tienen riqueza. Están ricos, están llenos. Dios le dice a estas iglesias de Filadelfia y a la iglesia de Esmirna, eres pobre, eres sufrida, has pasado momentos difíciles, estás en tribulación, estás pasando agonía, estás pasando persecución, pero quiero decirte que eres la más rica, eres la más próspera, eres la más bendecida, eres la enriquecida. Sigue así, mire, sigue así y yo te voy a bendecir más. Entonces, muchas veces no podemos medir la riqueza espiritual también con los bienes, porque al fin y al cabo los bienes, dice Daniel Avid, dice Daniel Avid, refiriéndose a los bienes y a las cosas, dice que estos son juguetes que Dios nos da para poder disfrutar y poder jugar. Pero en sí, lo más grande, lo que yo quiero, lo que yo anhelo un día, es que yo quiero ir a ver a mi papá. Amén. Quiero ir a ver a mi Dios, quiero estar con Él, abrazar a Cristo y le gracias por dar tu vida por mí, por verme salvado, por verme perdonado, por verme dado vida cuando yo estaba casi muerto o estaba muerto en delitos y en pecados. Dios tuvo misericordia de nosotros. Por lo tanto, hermano, Joel quiere decirle a los hermanos que Jesús, como dueño de la iglesia, Él da las pautas. Él da las pautas a seguir
para que tengamos una dieta espiritual bien. Por ahí decía un hermano, decía un hermano allá en Honduras, y siempre lo escucho, que dice: la dieta del cristiano debe ser pavo. Pavo, P-A-V-O, pavo, decía palabra, Ajá. ayuno, y la B, vigilia, y la oración. Santo. Pavo, mire qué tremendo esa palabra, pavo. Entonces nosotros debemos de comer pavo, palabra, libro, ¿verdad? Pavo, la A, palabra, ayuno. Hay cristianos no le gusta ayunar. No, pastor. Hay cristianos cuando les toca ayunar ya dicen que les duele, que tienen artritis, gastritis, que tienen gastritis, sí. que tienen esto. A uno entonces tenemos un problema. Que la presión arterial Y se le baja. sin embargo queremos tener manos bendecidos. Queremos que Dios los use en la alabanza, los use en la predicación, en el evangelio. Dios no va a utilizar a nadie. Dios no va a usar a nadie que no busque su presencia. Dios no va a llenar a nadie que no quiera ser lleno. Porque Dios no es un apagafuego. Dios es un Dios que está llamando hombres y mujeres que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Pero esto lo van a lograr, hermano, aquellos hombres que tienen una dieta, pero una dieta espiritual, una dieta maravillosa, una dieta nutriente. Porque al cielo, amado pastor, al cielo van espíritus nutridos. Al cielo, si nosotros estamos desnutridos espiritualmente, al cielo no vamos a entrar. Y hoy en día lo que pasa aquí en esta nación, yo hablo por aquí, por esta nación, hoy en día, pastor, es que aquí nosotros, gracias a Dios, tenemos todas las comodidades para ir a una iglesia, para visitar una iglesia. Yo siempre lo he dicho, aquí en Estados Unidos hay más iglesias que discotecas. Aquí hay más iglesias que discotecas. Aquí yo me fijo que para llegar a mi iglesia, yo casi tengo que pasar por alrededor de unas 5 o 7 iglesias, solo para llegar a la iglesia donde yo voy. Hay de todas las denominaciones, de todas las, a como quiera usted la religión. Las 7 iglesias. Las 7 iglesias, sí. Por ejemplo, podemos decirlo así. Tenemos, gracias al Señor, la comodidad de que podemos ir en carro. En la iglesia hay un clima agradable donde podemos estar. Y yo me sorprendo, pastor, porque en los pueblos de donde nosotros venimos, o las iglesias de donde nosotros venimos, de esos pueblitos bellos de allá de Honduras, pastor, a veces las iglesias no tienen ni piso, no tienen ni carpeta, están al puro polvo, que cuando uno el Espíritu Santo lo toca, son revolcadas en el polvo que se pone. Allá no hay aire acondicionado, allá no hay batería, allá no hay piano, allá no hay pantallas, allá son panderos, palmas, maracas y una guitarra, con un señor pelón con una guitarra, dándole. Y así se adora al Señor. Y no tenemos nada con el hermano pelón, ¿verdad? No, nada. Y dale soplando y soplando y soplando porque el calor está triste. Y aquí, y son gente, pastor, que si usted ve esa gente de esos pueblos, son gente nutrida espiritualmente, gente llena de la presencia del Señor, gente que donde se para, se siente la gloria de Dios, pastor. Y aquí nosotros tenemos todas las comodidades para servir al Dios vivo, y ni así lo servimos. Estamos desnutridos espiritualmente en un lugar donde tenemos tanto acceso y tantas comodidades. Cuando yo vine al Señor hace muchos años, hermano, me acuerdo, hace muchos años, en el 89, por primera vez tenía 13 años yo, sin saber a lo que había hecho, sin saber lo que yo hacía, ¿verdad? Por primera vez yo acepté a Cristo, pero no lo hice de una forma como debería ser, porque no lo hice con la mentalidad ni con la mente de repente racional que Pablo habla, pero sí, cuando ya vine de verdad, el Señor fue en el 97. Pero quiero hablarle de aquel entonces, del 89, me acuerdo que se reunía la iglesia. Se reunían los hermanos, de ahí había un culto glorioso, se movía la gloria del Señor, lo que usted está diciendo. Allí estaba, me acuerdo del hermano Cástulo Hernández, él era la lámpara, él hendía rajas de ocote grande y agarraba la luz, y él estaba lanzando y él estaba dándole la luz a los hermanos que estaban cantando. Y estaba don Cástulo, me acuerdo que le ponía al ocote, le ponía monte verde, hojas. Entonces tenía ahí, cuando se iba gastando el ocote, cambiaba de ocote y la gente estaba danzando, la gente estaba llorando, la gente hablando en lengua, la gente caía al suelo. Se comenzaba el culto a las 7 de la noche, terminamos a las 11, a las 1, a las 2 de la mañana. Eran unos cultos gloriosos, maravillosos. Había una pasión, un anhelo, una gloria, un deseo, ese amor que se ha perdido hoy, hermano. Exactamente. Esa pasión que se ha perdido hoy. Yo le hablaba el otro día a la iglesia de que tenemos gente en nuestra iglesia muy bendecidas, con sus cachetillos bien hermosos, sus rostros bonitos, pero adentro hay un cadáver espiritualmente. Adentro se está muriendo un alma, un espíritu, se está muriendo porque somos buenos para desayunar, para almorzar, Dios mío, y para cenar, y se ha echando, Señor bendito, y se ha echando otra cosa, pero el alma se está muriendo. No podemos leer la Biblia, no.
Prácticamente podemos decir, pastor, que estamos físicamente nutridos, pero espiritualmente desnutridos. Estamos más secos que este dedito. Sí, Pero ¿de qué físicamente. sirve, hermano? Si este cuerpo va a la sepultura. Perece. Este cuerpo va a perecer. Eso, va ahí. Es lo que nosotros tenemos que entender hoy en día, pastor, y parece este tema, que nosotros tenemos que nutrir, pero nuestro espíritu. Nutrir el espíritu, porque es que el espíritu es el que va a irse con el Señor y el que va a vivir por la eternidad. Nuestra alma. Pero imagínense, como dice usted, imagínense, hermano, pastor, hoy en día nosotros tenemos todo tipo de luces en la iglesia. ¿A cuáles no? En la iglesia parece que eran discotecas, más claro. Bien las luces de allá. ¿Usted sabe lo que era para ese hermano que usted dice que le cayera una brea de ese ocote en las manos? Si ese ocote prende una brea, que cuando... Era una gloria, hermano. Yo me acuerdo, yo le digo a los hermanos, volvamos de estos tiempos. Y mire, el profeta Jeremías dice, volvamos a la senda antigua, volvamos a hoy, como usted acaba de decir. La gente... Usted le ofrece, carro, voy a par por usted, la paso sacando. Quieren, pastor. O no le contestan el teléfono, o no salen, o a la hora del momento están haciendo cualquier cosa. Sí. Pero viene el momento, hermano, viene el momento donde aquellos se lamentarán, porque hoy que tenemos tiempo, hoy que no tenemos restricciones, hoy que tenemos libertad de culto, casi en la mayoría de los países, ¿por qué no aprovechar? ¿Por qué no buscar su presencia? ¿Por qué no llenarnos? Pues al fin y al cabo nosotros somos la iglesia del Señor. Somos la novia de Cristo. Somos, hermanos, la mejor gente en este mundo. Amén. Somos la gente de cambio, de transformación. Yo siempre he dicho, pastor, que antes se perseguían a los cristianos para matarlos y para que no fueran a la iglesia. Hoy nosotros como cristianos tenemos que andar con un mecate buscando a la gente para llevarla a la iglesia. ¿O estamos al revés? El otro día estuve predicando allá un culto en Spring. Estuve predicando ahí y hablaba acerca de eso, de que la iglesia hoy está yendo a predicarle al hermano, al amigo allá, pero viene el tiempo donde la gente buscará la iglesia, pero ya no estará. Ya no va a estar. Estarán los edificios, estarán ahí de repente los templos, de repente aún hasta la Biblia, y la gente dice que correrá de un lugar a otro buscando palabra, pero no la hallarán, no la encontrarán. Entonces, hoy por hoy tenemos un trabajo arduo. El otro problema de nuestro problema, hermano, de nuestra iglesia, de nuestro problema de nutrición que tenemos, de desnutrición que tenemos, es el problema de la tecnología. Nuestra gente tiene tiempo para esto. Tenemos tiempo para eso. Pero no hay tiempo para leer la Biblia. Hago un examen en la iglesia. Pregúntele, diga, levanten la mano los que hoy leyeron la Biblia, pero que la levanten honestamente. De verdad. Hay unos que leen así, mire, así, ve. Pero es raro que como con miedo así, pastor, como que... Vamos a tener gente así, gente que tiene tiempo para irse. Y mi abuelita lo decía hace muchos años, ahí en el 85, vienen tiempos, digo, que la gente va a reír sola. Y mire, hoy la gente riéndose sola. Hoy tenemos un problema de gente jorobada. Exactamente. Sí, es cierto, porque todo el día está uno así, mire. Y eso debería dolernos la conciencia. Mi mamá dice que a veces dice a uno hay que... Voy a mandar allá a Honduras, dice. Le voy a decir a mi mamá que me traiga 2 horquetas, dice. 2 horquetas, para ponérselas aquí, dicen, esta cosa aquí, para que no se les haga tanta papada cuando están con ese teléfono boca abajo. Y es cierto, pastor. Hoy en día nosotros tenemos tiempo para todo, menos para... ¿Usted cree, por ejemplo, que un cristiano puede estar nutrido espiritualmente sin leer esto? No, jamás. Jamás. Algo que me encanta de Cristo, mire que en la tentación que Cristo tuvo, exactamente, cuando el enemigo lo tentó después de estar 40 días, 40 noches en ayuno y oración, orándole al Padre, sí que el Señor siempre se defendió con esto. Escrito está. Exactamente. Escrito está, Satanás. Ya hoy no. Hoy la gente no tiene palabra. La gente tiene aquel texto que dice Jesús lloró. El único. Y ni sabe dónde se queda. Amén. Imagínense como decía usted. O todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y cuando viene la prueba, no puede nada. Se van. Cuando viene la tentación, no tiene la capacidad de parar. Ese es el problema. Yo siempre he dicho, pastor, y siempre digo que a veces nosotros, como dice la palabra del Señor, perecemos. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento de la Biblia, porque nos hace falta la lectura de la Biblia, porque nosotros no tenemos un devocional. Hoy en día nosotros sabemos de moda, sabemos de tecnología, sabemos de marketing, sabemos de todo, sabemos de redes sociales, sabemos de todo, pero nosotros los cristianos no sabemos Biblia. Recuerdo que antes, hermano, hay que orar mucho al Señor. Yo creo que viene un avivamiento fuerte, creo, y la iglesia en sí lo está esperando, que va a haber un avivamiento. Antes del arrebatamiento de la iglesia tiene que haber un avivamiento, porque Dios va a salvar a los que va a salvar.
Pero la iglesia tiene que dar un trabajo y es predicar. Predicar. Pero yo me acuerdo que antes la predicación iba acompañada con milagros. Amén. Iba acompañada con aquellas ancianas que caminaban con chacletillas. De hule verdes. Pero donde oraba una anciana de esas se sentía la gloria de Dios. Amén. Es lo que donde oraba un anciano de esos, ahí estaba la presencia de Dios. Los demonios. Mire, hoy usted lleva 4 jóvenes a orar por un joven endemoniado. Lleva 4 caballeros a orar por un endemoniado. Lleva 4 damas. No, hombre, muchos van a ir como aquellos jóvenes. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo iba a pregar? Fueron a orar por un endemoniado y los sacaron desnudos, salieron los que iban a liberarlos. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente está viendo de un pasado. Amén. Dios me usaba. Dios me usaba. Exactamente. No, es que no es Dios me usaba. Dios me sigue usando. Amén. Exactamente. Dios me sigue. Mira, hoy lo que tenemos es una iglesia que está acostumbrada a qué? Está acostumbrada a que le den una palabra. Tenemos una desgracia, una decadencia hoy, hermano. Que la gente no quiere leer la palabra. Pero si viene alguien a predicar, no tiene una palabrita el Señor para mí. Andamos buscando la pastor, y como decirte, la tenemos aquí. Tenemos acceso a la palabra activa, a las mejores profecías, a lo mejor tenemos acceso. ¿Sabes lo que provocamos? Provocamos un montón de hermanos debiluchos, son hermanos débiles y un mentiroso que la tiran de profeta ya, que ni sabemos de dónde vienen, adúlteros, fornicarios, mintiendo, adivinando, preguntando, para decir así dijo el Señor. Y pagamos por eso. Terrible, hermano. Pagamos por eso, mire, pastor. Yo tengo la gracia del Señor, que donde voy no me gusta andar ofreciendo nada más la palabra. Amén. Predicar hasta ahí. Sencillo. Porque predicando esto no voy a comprometerme yo ni comprometo al Señor. Exactamente. Si en los tiempos del Señor los verdaderos profetas hablaban y la palabra del profeta tenía que cumplirse. Amén. Y si no se cumplía, el profeta debería morir. Exactamente. ¿Cuántos mentirosos hoy estuvieran muriendo? Estuviéramos enterrando un montón. Yo creo que no hubiéramos. Ya no vieran profeta, ya no dijera nadie se llama profeta. Pero hoy en día yo siempre he dicho, cuando nosotros carecemos del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo, nosotros buscamos una profecía. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted no necesita un profeta. Porque el Espíritu Santo le habla, porque el Espíritu Santo a usted le dice lo que tiene que hacer, lo que va a pasar. Amén, el profeta solo sirve para confirmar lo que el Espíritu Santo dice. Y usted recibe. Eso. Y uno recibe, porque es una confirmación de que el Señor ya le había dicho a uno. Pero hoy en día nosotros los cristianos corremos, somos tan desnutridos espiritualmente que nosotros corremos por alimento, buscando alimento, pastor, cuando tenemos el alimento. Y no le ponemos atención en la casa. Hoy en día tenemos casi 5 Biblias. Que la TLA, que la NBI, que la Tatatata, que la Coca-Cola. Tenemos un poco de Biblia. ¿Y cuántas de esas Biblias leemos? Que ni la Reina Valera leemos a veces. Entonces, estamos desnutridos no porque no tenemos alimento. Tenemos acceso. Miren los tiempos antiguos, en los tiempos cuando este libro todavía no se había hecho, no se había imprimido, los hombres, aquellos hombres de la higuera, andaban la Biblia en rollos. Ajá. En carretas de bueyes, en papiro, en zafiro, y para sacar un capítulo había que extender una página enorme. Sí. Y hoy tenemos la bendición de tener Biblia para aquí. Hoy tenemos acceso a cualquier. Mire, usted puede andar una Biblia así grandota, de estudio. Usted, mire, una Thompson, otra en inglés, en todos los idiomas. Tenemos Biblias de estudio grandes, tenemos pequeñitas para que tenemos Biblias de bolsillo. Hoy tenemos, pastor, acceso a todo. Biblia para el niño, Biblia para los jóvenes, Biblia para los ancianos, para mujeres, para caballeros. Tenemos, pastores, que mire, nosotros no podemos llegar al cielo de descarado y le decir al Señor, Señor, es que yo no sé Biblia porque es que yo no leía tu palabra. Y son baratas. ¿Sabe qué vale una Biblia en Amazon? $5. Nosotros, hermanos, a veces hasta la regalan en las iglesias. Aquellos ancianos de la ayer no sabían leer. Pastor. Pero ponían al nieto. Hijo, léame la Biblia. Yo conocí ancianos. Cierto. Tremendos predicadores. Nunca leyeron. Es verdad. Allí, es verdad, allí los abuelos, allí le decían al nieto, léame la Biblia. Es cierto. Y tenían una memoria, hermano. Es cierto. A hoy la gente memoriza chisme. Memoriza chambre, memoriza cosas terribles, pero nos olvidamos de la presencia del Dios del cielo, nos olvidamos de lo que tenemos que comer. Entonces, el problema de la nutrición es eso, no queremos meternos con Dios, no queremos darle tiempo al Señor, no queremos buscar al Dios del cielo. Y eso es lo más fácil, buscamos lo más fácil. Imagínate. Siempre andamos buscando hasta para predicar. Sí. Hay que ir a buscar el mensaje ahí a internet.
Hay y que a saber buscarnos quién lo el mensaje. escribió. Exactamente. Ya, pastor, hoy en día los predicadores ya no hay esa conexión con el Espíritu que, Espíritu Santo, dime qué tengo que hablar. No, hay que ir a Google, profeta Google, qué mensaje puedo predicarle a la iglesia. Como que si Google sabe. Quien sabe lo que tiene necesidad la iglesia es el Espíritu Santo, porque Él es el que habla, pastor. Amén, Yo le amén. venía contando ahorita hasta dónde nos envió el Señor a nosotros. A otro lugar. Amén. Imagínense, pero ¿por qué? Porque Dios sabe dónde. Pero si uno se deja guiar por el Espíritu, pero cuando uno no, ¿de qué me sirve a mí ir a Google y decir, ok, voy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la de tecnología hoy? La IA o el chat Ajá. GPT, no sé, prepárame un mensaje para tal y tal. ¿De qué sirve? Estamos poniendo el trabajo que significa estar en una comunión con el Espíritu Santo, en una búsqueda, porque la gente que enseña y la gente que predica tiene Hay que estar en una fábricas, búsqueda. hay fábricas entonces de hermanos haraganes, Ay, pastor. ¿verdad? Estamos creando Gente desnutrido. gente desnutrida. Como decía usted, Fenómenos. me llenaba mucho con la palabra que usted decía en la iglesia el día que predicó, empachados espiritualmente. No queremos. Pastor. Ni para allá. Mire, ahí está el pastor, ahí está la pastora, ahí está el hombre de Dios. Mañana tenemos ayuno, No hay. tenemos vigilia, cadena de oración, los hermanos. Mire, un Cierto. culto de oración, hay una ausencia de hermanos. Es verdad. ¿Por qué? Es al culto Porque la que gente no menos le gente va. gusta orar. Sí. La gente no le Cierto. gusta orar. ¿Tenemos culto de enseñanza? No. No, hombre. La gente lo que le gusta es otra cosa. Mire, hoy hay que maquillar nosotros, porque yo por la voluntad de Dios soy el maestro de la iglesia, pero nosotros tenemos que maquillar. Cuidadito dice discipulado, porque la gente le tiene miedo cuando usted escucha discipulado. Nosotros Un convivio. hay que decir una, ¿cómo se le puede decir ahora para dar una enseñanza bíblica Un estudio bíblico sería lo correcto. para la prosperidad, para que la Ah. gente llegue, porque si no, cuando nosotros decimos discipulado, pastor, si es para aprender la palabra del Señor, ¿cómo vamos a nutrirnos espiritualmente No, si hermano. nosotros no sabemos Biblia? Mire, hago un examen en la iglesia. Por ejemplo, usted dígale, hoy va a estar el profeta Julano que se anuncia Ay. carros, viajes, aviones, visa. La gente se la va a llenar. Ay, pastor. Pero diga que viene un predicador que va a confrontar, que él saca los pecados que están allá Tres van. internos. No va a llegar nadie. Tres llegan a la iglesia. ¿Tres llegan, pastor? Yo me acuerdo, fíjate que una vez, esta como una anécdota, yo no era cristiano, en San Pedro Sula se ponía un hombre y una serpiente en el parque de San Pedro Sula. Y entonces con aquella serpiente enorme ahí, como yo fui ahí a ver, hace muchos años eso, y me acuerdo que aquel hombre dijo, cuidado, digo, con las mujeres que le pagan mal a María, porque esta culera los va a seguir. Dios Y mío. aquel montón de mujeres se retrocedieron para atrás, aquel temor. Ese hombre sin saber, mire, tremendo. Y de repente dio esta mentira, pero él dijo aquello. Entonces hoy tenemos gente que le tiene miedo a Dios, Amén. porque no quieren que les cubran su pecadito que lo Amén. esconde. No Amén. quieren que les Así es. cubran ahí las cosillas que está Amén. haciendo. No, el verdadero cristiano nutrido en la palabra no le tiene miedo a la oración. Exactamente. No le tiene miedo a madrugar a orar. No le tiene miedo a ir al ayuno. No le tiene miedo leer la Biblia. No le tiene miedo ir a evangelizar. No le tiene miedo a hacer nada, porque él sabe que crece, se fortalece. Se fortalece. Mire, me encanta aquel pasaje donde Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Nosotros necesitamos menguar. Amén. El yo. Hay muchos predicadores también que hablan el yo aquí, el yo. No, Exactamente. esos predicadores no me gustan a mí. No, es que un predicador debe hablar de Cristo. De Cristo. Y está bien que hable un poquito de testimonio Exactamente. para engrandecer a Dios, pero no el yo. No, Exactamente. debe de hablar la palabra. Al fin y al cabo, Juan dijo: yo tengo que menguar, porque él tiene que crecer. Exactamente. Es cierto que la verdad yo bautizo en agua, pero atrás de mí viene uno que les bautizará con fuego y espíritu. Yo no soy digno de soltar la correa de las sandalias de sus pies, pero él los bautizará en fuego y espíritu. Necesitamos gente en nuestras iglesias. Mire, hoy tenemos gente que cae al suelo, pero así como caen, así se levantan. Exactamente. ¿Por Cierto. qué? ¿Por qué? Porque hay gente que verdad. cae al suelo porque quieren caerse o porque quieren impresionar que fueron llenos. Pero yo siempre digo que cuando alguien cae al suelo y que Dios de repente trató con él, ese hombre se levanta diferente. Sí. Esa mujer se levanta Es diferente. verdad. No vuelve a ser el mismo. Es verdad, pastor. Yo tuve una mujer que Cierto. la pastoreaba, no digo a dónde. Yo tenía una mujer que pastoreaba, yo solo le ponía la mano y toda la noche caía. Dios mío. Y solo le ponía la mano y caía, pero era la misma chismosa. Dios.
La misma mentirosa. Es lo que yo no estoy La misma acuerdo. arrogante. No estoy de acuerdo, pastor. Perdón, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando usted lo toque el Espíritu Santo, cuando el fuego del Espíritu Santo llega a su vida, es para quemar todo lo que nos sirve. Correcto, mano. Claro, Sí, Manuel. es para quemar todo lo que nos sirve, porque ese fuego es el que purifica, el que restaura, el que quema. Pero imagínense, si nos toca el Espíritu Santo es para que haya un cambio en nosotros. Y a veces nosotros caemos al suelo, como dice usted, según tocados por el fuego del Espíritu Santo, y nos levantamos de ahí Y siempre nutrido. desnutridos. Como decía usted, seguimos siendo los mismos chismosos, los mismos breteros, los mismos habladores. En los otras mismos palabras, mentirosos. una hamburguesa. Comida chatarra. Necesitamos comer comida sólida. Exactamente. Mire lo que dice el Señor en San Mateo 4:4. Dice, Él Aleluya. respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos crecer, comamos palabra. Amén. Necesitamos crecer, leamos la Biblia. Exactamente. Tengamos un ritmo de leer la Biblia. Amén. Decía la hermana Dora, si comemos tres veces al día, hermano, comámonos, dijo, un capítulo diario, un capítulo al mediodía, un capítulo de ayuno y en la cena, y vamos a tener fortalecido el hombre, No, hombre, ese pastor. hombre interior, esa alma y ese espíritu estarán fortalecidos. Ay, no. Va a venir la prueba, la vamos a pasar. Va a venir la tentación, la vamos a pasar. Va a venir el desánimo, la vamos a pasar. Va a venir el problema, lo vamos a pasar. Va a venir la dificultad, la vamos a pasar, porque estamos fortalecidos. Pero hoy en día, con la desnutrición que nosotros tenemos, pastor, cualquier viento que no ocupamos la tormenta No. de que habla la Biblia. Nosotros ocupamos que nos soplen y ya. No ocupamos nos el cae. viento, hermano. Pastor, si es que estamos así. Ocupamos la brisa de una falda. La- De una falda de una mujer se lo lleva. y sí, es tremendo la desnutrición que tiene el pueblo del Señor hoy en día. Es tremendo, pastor. Es alarmante porque vivimos haciendo maletas que nos vamos para el cielo. Ah, ¿Cómo? Yo no sé. Imagínense porque nosotros, como decía usted, comemos 5 tiempos al día, 6, 7, 8 a veces. Y estamos bendecidos, ensanchando el cuerpo del Espíritu Santo a todo lo que da. Ya vamos por la talla 40 y no digo nada, pues cada quien es digno de su cuerpo y hacer lo que quiera. Pero hermano, si usted tiene la talla 40 de pantalón o 36, tenga el Espíritu Santo o su espíritu nutrido al 38. amén. No Así más. mismo, ¿qué pasa? más, 40. No le pase. Mínimo, yo dije un mínimo, pastor, pero a veces nosotros estamos, como decía, bendecidos por fuera, pero por dentro estamos que somos una página de papel. Y aunque estemos bendecidos, hermano, bendecidos económicamente, ni el diezmo da, Ay, pastor. ni la ofrenda. Mire, da. mejor, Deja la cartera en la casa porque cuando le Mío. toca dar una ofrenda ya, mejor no hay que darla. Porque le dije, no, a mí me cuesta el dinero. Pero cuando uno está nutrido, sabe No, que la obra necesita. toque cualquier otra cosa menos eso. Esa es la bolsa que es intocable. Mire, 1 Pedro 2:2, hermano, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella Ay, Dios crezcáis mío, para salvación. para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Lo que dice este hombre, lo que dice el profeta, desead. La palabra desead es Desear, pastor. coma, disfrute, vaya, búsquela, donde esté. Usted sabe lo La que es va a encontrar. desear algo, Y- no es querer, es desearlo. No, es desearlo. Desearlo, algo que se busca, algo que Yo uno siempre- se pone loco cuando no lo tienen. Yo siempre toco el caso de la mujer embarazada, aquí con este caso. La mujer embarazada, les digo a los hermanos allá en muchas iglesias predicando, una mujer comienza a salir embarazada, les desean hasta todo. Quieren comer hasta tierra muerta, Tierra, ay Dios quieren mío. comer tierra del cementerio, quieren comer nances cuando no hay, guayabas cuando no hay, mango cierto. cuando no hay, pescado cuando no hay río. Ellas tienen... Y hay que buscarlo porque Y solo lo comen y lo y vomitan. lo vomitan. Entonces el cristiano igual, hermano, debe de desear. No, yo debo de crecer. Yo quiero predicar de repente igual o mejor que el hermano. Búsquelo, Exacto. deséelo, Dios mío. ore, Amén. no lo envidie, solo diga yo quiero hacerlo. Amén. Yo lo puedo hacer, yo lo voy a lograr, pero tiene que desearlo. Exactamente. Desear cambiar. Hay gente que tenemos en la iglesia que no cambia porque no desean cambiar. Siguen siendo los mismos. Igual, pastor. Celosos, celosas, peleones, malcriados, Dios maleducados. Padre celestial. Porque no tenemos gente que tiene el deseo de cambiar. Exactamente. El deseo de ir al cielo. Exactamente. Mira palabras de Pablo, yo no sé si quisiera estar con ustedes o presente a Cristo, pero quisiera estar con Cristo, pero también quisiera estar con ustedes, pero más bien yo deseo estar allá. Miramos a un Abraham diciendo, yo deseo, anhelo la ciudad permanente. Ay, Qué Dios mío. maravilloso. Entonces nosotros debemos de desear irnos al cielo. Ven que tenemos gente que quiere hablar de todo, pero menos de ese viaje.
Pero viene el momento. Hace un poquito a mí me tocó dar el final de las clases, era de la gran tribulación, del milenio, del juicio del trono blanco y de la Nueva Jerusalén. Unos temas que, pastor, tragábamos grueso cuando llegamos a la gran tribulación y a todo eso, porque hoy en día todo el mundo predica de prosperidad, hoy en día todo el mundo predica de cosas buenas, pero nadie enseña la palabra dura y cruel como se enseña. Es que me llené mucho con esa frase que usted decía: cuando uno está empachado espiritualmente, hasta la palabra le cae mal, uno sale enojado con el predicador. Y miren dónde nos lleva este versículo. Dice: la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe qué grande es eso, hermano Joel? Eso es demasiado grande. El adulterio es adulterar, poner, añadirle, quitarle. ¿verdad? Por ejemplo, que vende leche, vende leche, le echa agua, el que hace queso, le echa harina. Entonces no, la palabra pura, esa palabra que está intacta, esa palabra que cambia, que transforma. Entonces el problema es que muchas iglesias tienen un grave problema. Mire, llevan a la gente como engañadita, como ustedes decían ya rato. No puedo decir que es un estudio bíblico, no hay que querer un convidio, ya los agarro. Entonces la segunda vez que los invitan ya no quieren ir, no, porque me engañaron. Exactamente. Entonces yo siempre digo que hay que predicar la verdad. Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8, 32 y 36. Esa verdad la necesitamos hoy. Esa verdad que nos transforma. Esa verdad que nos cambia. Esa verdad que necesita ese joven. Esa verdad que necesita esa mujer. Esa verdad que necesita ese matrimonio, esa familia. Esa verdad se llama Cristo. A un Cristo crucificado, pero un Cristo de amor, pero también de rigor, de respeto. Exactamente, pastor. Y hoy en día, como decía usted, yo me agarré mucho esa fue como mi confirmación para hablar este tema con usted. Yo decía, puedo decirlo así, hoy en día habemos muchos en la iglesia empachados espiritualmente que nos molestamos cuando la palabra es dura. Y pastor, cuando nosotros vamos a la Biblia, la palabra del Señor dice que esta es una espada de doble filo. Yo siempre lo he dicho y tengo ese concepto: una espada corta. Y la Biblia dice que llega hasta partir lo más profundo, hasta partir el alma. Esto no es para hacerle cosquillas a uno y para que uno se ría. No, pastor, es una vara que duele para meterlo a uno, volverlo al camino del Señor. Pero muchas veces a nosotros, imagínense, yo siempre he dicho, como usted decía, a veces se enojan con el predicador, a veces dicen que uno predica en la carne, cuando dice uno es que predica en la carne solo porque la palabra es que por mí lo dijo. Sabrá Dios que uno de predicador ni tiempo tiene, pastor, para andar investigando la vida privada de cada quien. Yo a veces le digo, perdón que lo corto, yo a veces le digo: Señor, si la gente supiera que yo más bien quisiera un asistente 24 horas para que me ayude a llevar mi vida, como para yo andar llevándole la vida a los demás. Lo que pasa es que yo siempre he dicho, cuando la palabra está dura y una persona es espiritual y una persona está nutrida espiritualmente, uno, pastor, respira y traga grueso, pero la acepta, porque es palabra del Señor. Pero cuando uno es un desnutrido espiritualmente, a uno cualquier cosa le cae mal. Cualquier cosa, porque hoy en día nosotros queremos un mensaje de bendición, un mensaje que sea de prosperidad, que yo vaya donde usted y le diga: pastor, yo siento que el Señor le va a bendecir con unos $4,000, yo siento que al llegar a Honduras una casa nueva, yo lo veo en un carro nuevo. Eso es lo que nos gusta muchas veces, y a veces es el pecado. Tenemos gente desnutrida por eso, por falsas profecías, por falsas palabras, por mentirosos que lo que andan ofreciendo es vanidad. Y es cierto, yo creo en la prosperidad. Claro, pero creo en la prosperidad que viene de Dios. Claro que sí. Creo en la prosperidad que viene a causa de la obediencia, como resultado de ser fiel, como resultado de ser honesto delante del Señor. Amén. Porque las manos que le dan al Señor nunca estarán vacías. Amén. Así serán prosperadas. Cuando hay honestidad, cuando uno vive la palabra como dice que la tenemos que vivir. Pero imagínense, usted está canteado y usted está viviendo una vida desordenada, ¿cómo va a esperar que el Señor lo bendiga a uno así? Así es. Imposible. Así. Es imposible una bendición. El profeta Jeremías habla de que la palabra de Dios es como un martillo. Ay, Dios. Y un martillo golpea. Agárrese usted martillazo a ver si no le va a doler. ¿Duele? Ay, le está chupando los dedos. Sí, imagínese. Haciéndole así. Porque el martillo duele. Duele, pastor. Lo que te ocupa para meter el clavo es el martillo. Entonces, la palabra de Dios es eso. Duele. Martillo. Duele. Cambia. A veces no, nosotros a veces queremos que la palabra del Señor sea como una plumita que nos vaya a hacer cosquillas. No, la Biblia no me dice eso a mí. Vi que una vez, hermano, disculpe, hermano Joel, yo estoy predicando en la iglesia y prediqué un mensaje exhortativo de parte del Señor, porque así tengo eso.
Siempre Amén. que el Señor va a exhortar, me gusta que sea Él, Amén. no yo, que sea el Señor. Amén, así Porque es. cuando Él exhorta, Él sana, Él va a Amén. darla. Exacto. Entonces yo di una palabra, ese día el Señor me utilizó y la palabra fue fuerte. Y me acuerdo que un hermano salió y salió llorando del culto. Dios, qué raro, ya que se enfermó el hermano, pero no, fue la palabra. Exactamente. Y resulta que él se fue enojado y se llegó tan enojado que atrás prendió el tele. Y prendió el tele y lo que yo estaba predicando estaba en el tele. Y se quedó al mirado y como a ver, que el hermano está predicando el tema y ese hombre también ahí predicando el tema. Y dice que comenzó el Señor a tratar con él. Como a la hora llegó llorando, pastor, quiero pedirle perdón. Imagínese. Porque el mensaje que usted predicó me dolió tanto. Ya voy, prendí el tele y mire cómo Dios le confirmó la palabra. Porque la palabra de Dios, hermano, va a discipular a su pueblo. Pero lo va a discipular una palabra. Amén. Usted mira a un Israel, Dios le da leyes, La palabra 10 mandamientos viene de la palabra 613. De ahí viene. Dios le dio 613 leyes al pueblo de Israel. Lo que Dios hizo es que las 613 leyes, al 6 le puso un más, al 1 le puso un más, al 3 le puso un más y al igual a las 10. Entonces de ahí viene 10, los 10 grandes mandamientos. Del 1 al 4, Dios al hombre. Y del 5 al 10, de hombre a hombre. Amén. Son los mandamientos. Entonces Dios le da los mandamientos al hombre porque a través de ellos va a dirigirse en este mundo. Amén. Entonces ahora el Señor nos dio este libro resumido en 2 grandes mandamientos. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo y espíritu. Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, que es mi hermano, yo tengo que predicar la verdad, hermano. No puedo estar engañándolo. Exactamente. Yo no puedo estar ahí porque yo quiero que mañana la iglesia que yo pastoreo, yo le digo al hermano, yo quiero que ustedes se vayan. Y el que se queda aquí, que no me quede culpando que no le predique la verdad. Amén. Que a veces yo le digo al Espíritu Santo, yo siempre me acostumbré a eso, a decirle a Él, a mí mi pago, mi satisfacción es ver cuando Él, porque a mí a veces como digo yo, la iglesia se aloca y empieza a aplaudir y empieza a saltar de la emoción con los temas cuando son, pero yo rara vez que enseño, predico, siempre la iglesia está callada, pero yo sé que es el Espíritu Santo taladrando, el Espíritu Santo edificando ahí. Hay gente que se enoja. Es que y hay ese pastor que a mí me llena mucho porque han ido, hermano, como dice usted, perdóneme, fíjese que yo cuando usted predicó esto y esto, yo pensé que era para mí y como usted me quedó viendo, yo me enojé y entonces, pero yo sé que era el Señor, hermano, perdóneme. Yo, hermano, no se preocupe, mire, yo sé, gracias al Señor, que el Señor habla y entonces, pero a veces hay otros, como decía usted, empachado, pastor, que usted cuando una gente está empachada, usted le puede dar de todo y le va a caer mal. Volale un poquito, hermano, del empacho. Ay, sí, por favor. Sí, volale un poquito del empacho porque como este video lo van a ver muchas personas en diferentes muchos países. Amén. En nuestro país, Honduras, hay una enfermedad que se llama empacho. El empacho es causado cuando la persona come demasiado tarde, se le pasó la hora del almuerzo, por ejemplo, desayunó, pero el desayuno no lo comió a las 7 y no que lo comió a las 11. Amén. Entonces esa comida le va a hacer daño. Esa comida le va a hacer daño, no le va a ingerir, la comida no va a hacer el efecto, su líquido no va a poder trabajar. Entonces esa comida se le queda en un lado, ahí, un bocado que le llama. Y cuando la otra comida va entrando, esa comida se va reteniendo. Y la persona llega a un grado que no va a querer comer, no puede comer. Entonces la persona va desarrollando lo que se llama desnutrición, no come, aunque esté el manjar. Decía a los hermanos que me acuerdo del COVID-19. Ajá, sí, sí. El COVID-19, que en el tiempo del COVID-19 comíamos, pero no porque estábamos empachados, no porque queríamos comer, pero no le sentíamos a la comida sazón. Exactamente. Hacíamos una sopa, hacíamos un asado, comíamos solo por comer, pero nadie le sentía sabor a la comida. Mas, sin embargo, el empachado no come. No come, es que aunque le pasen el mejor manjar, aunque le pongan la mejor comida, no va a comer porque él no tiene apetito, porque está empachado, está desnutrido. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega el sobador, hasta que llega la persona que soba. El empacho no lo conocen los doctores, no lo conoce la ciencia, así lo conocemos nosotros los del campo. Exactamente, porque sabemos empírico. que comienza el hombre o la mujer que soba, ¿verdad? Y la lo puede decir, yo me está empachado, está terrible. Va, y lo comienzan a sobar aquí, aquí, y hasta que lo soban bien, una sobada. Y después la otra, los 2 días, y después lo purga. La gente vuelve a su manera y vuelve a comer. Muchos cristianos, hermano, necesitan eso.
necesita ser sobado, Amén. pero por la mano de Dios. Amén. Necesita ser sobado por obediencia. Amén. Necesita ser sobado y que se vaya ese empacho de desánimo, que no Amén. quiere orar, no quiere ayunar, no quiere leer, no quiere pagar los diezmos, no quiere Dios mío. ofrendar, no quiere evangelizar, no quiere congregarse. Este es el tiempo que un hermano se quite de empacho, porque empachado se va a morir y se va a ir al infierno. Yo me pregunto, ¿y en la sobada del empacho duele? Duele mucho. ¿Verdad que duele? Pero Mira, hermano, como- esto que tienes aquí, estos pelitos, te lo agarran así para arriba. Así es. Acá abajo, lo agarran usted para arriba. En tu vida, aquí, Dios para arriba. mío, Padre Un celestial. dolor terrible. Entonces el proceso para que el empacho sea libre. Exactamente. El proceso del empachado espiritual es fuerte. Pero tiene que ponerse en las manos del Señor, del verdadero sobador, del que soba para quitar el pecado. Yo me recuerdo que ahí en mi pueblo había alguien que sobaba así, pastor, pero lo agarraba a uno como animal. Como animal. Imagínese que ese señor tenía una gran uña. Una uñota largota. Y usted se imagina cuando le enterraba esa uña. Pastor, uno quedaba arañado por todas partes porque le daba hasta... Y de remate hay gente que soba a pura escupida. Ay, Y dele. Hay uno que ni siquiera usa... ¿Sabe qué? Uno quedaba, ¿sabe cómo quedaba? ¿Sabe? Lo sobaban con manteca exquisita. A uno, en aquel, no sé si ahora en Honduras existirá Sí. exquisita. Y lo empavonaban de manteca. Usted sabe en la noche cuando usted queda todo mantecoso, hermano. A usted se le pegaban las hormigas, las cucarachas y todo. Pero es necesario. y eso como se le pega, pero a muchos cristianos desnutridos. Se le pega el Exactamente. chisme, se le pega la desnutrición, se le pega el desánimo, Eso, se pastor. le Cuando... pega el pecado. Ahí anda viendo a quién mandarle un mensajito, Eso es lo que viendo pasa. a quién. Cuando nosotros estamos desnutridos espiritualmente, pastor, cualquier cosa se nos va a pegar. Como decíamos, es necesario que la iglesia de hoy en día nos levantemos, es necesario que la iglesia de hoy en día nos paremos en la brecha y volvamos a nutrirnos de ese espíritu. Yo pienso, o le voy a hacer la pregunta a usted, ¿cómo un cristiano, creo que todos lo sabemos, pero para que le quede claro a la gente, ¿cómo podemos nosotros nutrirnos espiritualmente? Mire, en primer lugar, para nutrirnos espiritualmente necesitamos tener voluntad. Ujú. ¿Qué es tener voluntad? Es que yo quiero crecer. A la medida que yo quiera crecer, yo me voy a poner en las manos del verdadero nutricionista. Es el Señor. El Señor ya nos dejó los alimentos, el Señor ya nos dejó el manjar, el Señor ya agarren, coman. Entonces, para salir de la desnutrición, primero, yo tengo que pedirle perdón al Señor. Amén. Yo tengo que pedirle perdón al Señor porque la desnutrición a mí me viene por mi culpa. Amén. Y como decían los allá, por mi gran culpa. Amén. ¿Verdad? Yo soy el responsable de mi vida, nadie más. De mi bajeza espiritual no es responsable el pastor, Amén. no es responsable el copastor, no es responsable la familia pastoral, no es responsable los líderes, Amén. no es responsable los ancianos, Amén. no es responsable los diáconos, no es responsable las damas, caballeros, jóvenes, no. El responsable soy yo. Así es. Yo soy el responsable de mi Así vida es. espiritual. Entonces, primero, tengo que reconocer que yo estoy flaqueando, que yo me he descuidado. He descuidado las áreas más espléndidas de mi vida, las Exacto. cuales me hacen crecer. Entonces tengo que decirle, Señor, perdónenme. Amén. Perdónenme, Señor. Tengo la voluntad de aquí en adelante quiero crecer, porque yo no quiero quedarme aquí. Yo no quiero sufrir. Yo necesito reconciliarme y dar ese paso y después decirle, Señor, necesito buscar. Ya sabe cuál es la fuente. Sí. La fuente es Dios. Exacto. La fuente es la palabra. La fuente es congregarse. La fuente es la obediencia. La fuente es la santidad. La fuente es esa, buscar al Señor. Eso sería. Amén. Eso, como dijo usted primero, es la voluntad, exactamente, poner uno de la parte de nosotros, porque yo le puedo decir a usted, como decíamos, invitarlo a la iglesia, hacer un grupo para que oremos, pastor, porque es que hoy en día ya hay hoy hay tantas facilidades, hoy en la iglesia hay grupos de oración, hay grupos de crecimiento, hay grupos de búsqueda, hoy en día las iglesias están llenas de grupos. Pero el todo es tener voluntad, porque usted puede tener un grupo de oración como pastor en su iglesia, pues si la gente no quiere orar. Usted puede tener un grupo de lectura en su iglesia, pues si la gente no quiere leer la Biblia. Usted puede tener un grupo de enseñanza en su iglesia, pues la gente no quiere aprender. Entonces lo primordial, me gustó, eso que dice usted, lo primero es tener voluntad. Voluntad para hacer las cosas, voluntad. Y lo otro, hermano Joel, es que la gente camina a jalón. La gente quiere seguir a jalón. Lleven en oración, hermano Joel. Hermano Joel, lleven en oración. Dígale a la pastora que me lleve en oración. Como que yo no tuviera alguna canasta para llevar a tuto a la gente. La gente quiere que uno ore por ellos, pero ellos no oran. Ay, Dios, me puedo reír. La gente quiere andar a jalón. Así que le dimos. Dígale, pastor, dígale usted, porque después lo va a agarrar conmigo y usted ya se va. Usted no lo van a volver a ver. Dígale usted.
Mi hermano, la Biblia dice que tenemos que orar los unos a los otros. Amén. Esa es la palabra bíblica. Pero andar pidiendo oración como mendigo y que usted no ore es un pecado. Sí, pastor. Es un pecado. Siempre lo he dicho así. Y se enojan conmigo porque yo se lo digo, pero es cierto. Mire, usted se lo está diciendo también. Yo no puedo, pastor, es que mire, a veces, ¿será que usted puede orar por mi matrimonio y usted bien acostado, pastor? Imagínese yo, uno que no está ni casado, orando por el matrimonio de alguien más. Puede ayunar por mí, hermano pastor, y porque no hay un mío. ¿Me entiende? Me dijo un hermano una vez, hermano, puede darnos 7 días de ayuno por mí. ¿Y usted qué va a hacer? No, yo tengo que... No. ¿Usted quiere que yo aguante hambre por usted? Yo estoy viendo el mismo rebelde. El mismo... Pobre los pastores, a mí me da pesar. Yo por eso digo, señores, yo seguiré siendo maestro de una iglesia todo el tiempo. Cambio el pastor que venga, yo que me use como maestro, porque pastor, ser pastor está difícil. Llevar esa carga que ustedes llevan, pastor, ore por mí, pastor. No, hombre. No, y no es que no, sí estamos orando. Y es nuestro deber orar. Claro, claro. Pero el problema es que si yo oro, también usted ore. Claro, exactamente. ¿Me entiendes? Que ahí está. No, nosotros no tenemos problemas en orar. Exactamente. El problema es que no podemos estar orando por un haragán. Exactamente. Imagina yo levantando a las 3 de la mañana por el problema y el roncando, el allá. Qué descaro. No, entonces es una vergüenza. Mira, imagínense, nosotros tenemos oración en la madrugada y se ora por todo. Jóvenes, matrimonios, enfermos, ancianos, naciones. Oramos por todo en la madrugada. Pero imagínense, pastor, a veces llegan casos que imagínense hay que orar por la gente y la gente bien acostada. Yo bendigo a los grupos de intercesión de las iglesias. Hacen un trabajo fundamental. Amén. Amén. Yo bendigo a esas mujeres, esos jóvenes valientes, esos caballeros valientes que tienen esa bendición, ese don de poder orar, de interceder por otras personas. Yo los bendigo y los felicito por el gran trabajo que hacen, ¿verdad? Una iglesia que tiene un grupo de intercesión es una iglesia que está viva, Amén. que está activada. Pero ese grupo de intercesión también necesitamos orar por ellos. Amén. Necesitamos bendecirlos. Amén. Porque tienen lucha. Miren qué palabras las de Jeremías, capítulo 15, verso 16. Fueron allá tus palabras y yo las comí. Y tu palabra, dice, me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas. ¿Cuáles? Las palabras del Señor. Amén. ¿Pero por quién fueron halladas? Por un sediento, por el que la por busca. Alguien que andaba buscando, Amén. por alguien que necesitaba. Amén, exactamente. Entonces, ¿cómo va a estar una persona que va a hallar la palabra? Yo quiero que el Señor me hable. Y tiene problemas, por ejemplo, con sus labios, con la lengua. Y el Señor dice que hay que dejar el chisme, por ejemplo. O hay que dejar el adulterio. Porque nada, me la agarro contra mí. No, y no dije que Dios le hablara. Pues. Es que Dios nos va a hablar de diferentes cosas. Y Dios nos va a hablar donde duele. La parte que tenemos afectada. Porque Dios ha ido a hacer. Y cuando nos duele, ¿verdad? Démosle gloria a Dios porque Dios nos ama. Exactamente, sí, exacto. Aceptar la palabra, como imagínense. Y dice que se las comió. Se nutrió espiritualmente. Porque se las comió, se nutrió espiritualmente. Pero a veces nosotros no buscamos y como no buscamos, no hallamos. Es que el que no busca no encuentra. Una pregunta que le quiero hacer yo, que tengo aquí unas preguntas que usted cree, pastor, que alguien puede estar sirviendo o podemos estar sirviendo dentro de la iglesia y estar desnutridos espiritualmente. Mire, la pregunta es muy buena y yo le podía contestar de dos formas. Y es que la verdad es que hay mucha gente que está sirviendo así, porque no tienen vergüenza delante del Señor. Amén. Mire, alguien lo pueden buscar para servir de guardia en un banco. Pero ese que está en el banco tuvo que ser servicio militar. Amén. Tuvo que ser una persona preparada del ejército. En el banco no van a poner un desnutrido que no sepa de armas, no, van a poner a alguien que sabe. Que lo tumbe. El problema es que nuestras iglesias, comenzando muchas veces con los hombres del Señor que están al frente, no tenemos visión. Amén. De repente ponemos al hermano, de repente porque diezma más. Amén. Porque el que ofrenda, porque un hermano, no. En nuestra iglesia yo le digo al hermano, aquí puede diezmar el que más diezme, pero tiene que demostrar fruto. Así es. Para que pueda servir. Amén. Porque se debe de buscar a la persona, ¿verdad? Con adecuado para ese puesto. Si tiene la capacidad, por ejemplo, le voy a poner, por ejemplo, el grupo de ancianos. Amén. Un grupo de ancianos en una iglesia son aquellos que están cerca del pastor. Son aquellas personas que saben discernir, que saben orar, que tienen tolerancia, que tienen paciencia, pero que tienen el Espíritu de Dios. Ahí en ese grupo deben de estar hombres capacitados para ese trabajo.
Imagina que ponemos a alguien, lo llamamos porque alguien cometió un pecado, falló delante del Señor, y lo llamamos en ese vínculo ahí. Hermano, se le llama por esto y esto y esto, queremos que por favor diga si es cierto. No, hermano, sí es cierto. Yo pequé, yo fallé, y no estamos ahí para condenarlo. Amén. Estamos ahí para que reconcilie y reconozca su pecado. Sin embargo, ahí se le pone su tiempo y disciplina, como la Biblia lo ordena, para que él pueda restaurarse, porque la palabra disciplina no es castigo y no restauración. Amén. ¿Verdad? Alguien, pero viene uno de los de ahí, del vínculo que está ahí, ya se va. ¿Ya dio cuenta, hermano? Dios Ajá, ¿y de mío. qué? Te disciplina a Julano, porque Por cometió un esto y pecado. esto y esto. Y no, y le cuenta y le pone. No, y entonces tenemos un problema, porque tenemos a alguien que no está en la capacidad, Amén. sin embargo está sirviendo. Amén. Entonces se necesitan hombres evaluados, hombres temerosos de Dios. La Biblia habla que no sean pendencieros, no peleones, Amén. ¿verdad? No bebedores de vino, sino personas capacitadas. Entonces yo le puedo decir que sí, deben de ser capacitados, nutridos, suficientes con el conocimiento, con la unción, con la bendición de la palabra. Pero lastimosamente hay muchos lugares que no lo hacen así. Exactamente. Y yo pienso, pastor, que nosotros como servidores o como personas que estamos enfrente de la iglesia o como líderes, como lo que el puesto que ocupemos en la iglesia, deberíamos de nutrirnos espiritualmente, porque por ejemplo, es que nosotros, pastor, si usted tiene un privilegio, si usted hace algo, si usted predica, si usted enseña, yo no puedo ser tan descarado como maestro de irme a parar enfrente de la clase y no haber estudiado, de no haberme nutrido espiritualmente, Correcto. de no haber buscado al Señor. Yo no puedo como De predicador ir, pastor, y predicar sin buscar del Señor. Yo De no acuerdo. puedo como cantante, como adorador ir y adorar sin haber buscado del Señor. Hay que tener una nutrición, una Esa búsqueda. es parte de la lealtad. Amén. Porque tenemos que ser fieles. Dios está buscando hombres íntegros. Amén. Y la palabra íntegro significa un todo. Amén. Íntegro en todo. ¿Verdad? Porque delante del Señor estamos, yo siempre digo, hermano, usted está desnudo. Aunque usted me mienta a mí, pero delante del Señor usted está Estamos- desnudo. Tenemos ese ojo que siempre nos ve. Estamos desnudos, Amén. hermano. El Señor sabe si oramos o no oramos, ayunamos, qué vimos en el Amén. teléfono hoy, qué hablamos, qué escribimos. El Señor está ahí porque el ojo de Jehová es Amén. grande. Así es. Como decía usted, pues el Señor es el que sabe qué hacemos nosotros en la intimidad y el Señor es el que conoce todo. Pastor, para ir terminando con esto, ¿qué consejo le daría usted a todas esas personas que nos van a ver, que están pasando por ese proceso tal vez de una desnutrición espiritual, o si usted le quiere llamar de otra forma, por ese proceso que está estancado, que no quiere buscar del Señor, que tiene esa pereza, ese bajón espiritual? ¿Qué consejo le puede dar a esa población que nos va a ver? Mi consejo sería el siguiente, hermano. Mire, todos estamos expuestos a tener una bajeza espiritual. Así es. Todos estamos expuestos a tener un desánimo, a tener de repente un bajón espiritual. Todo. El problema es pecar. Una persona puede estar desmayada, pero no puede pecar. Una persona puede estar sin fuerzas, pero no puede pecar. El problema es que la mayoría de las personas, cuando se sienten así, lo primero que hacen es pecar. Pero la Biblia es clara. Lo dice la Biblia en San Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estáis trabajados y Amén. cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál sería mi consejo? Usted está pasando por un momento de cansancio espiritual, está pasando por un momento de agonía espiritual, por un proceso de desnutrición espiritual. Yo le digo, venga al Señor, traiga a Él sus cargas, traiga a Él sus desánimos, traiga a Él su pecado, traiga a Él sus faltas, tráigalo a Él, ríndase a Él y reconozca que usted sin Dios, yo sin Dios no somos nada. Amén. Necesitamos al Señor en cualquier momento de la vida, de día, de noche, a donde vayamos necesitamos al Señor, porque Él es nuestro pronto auxilio. Amén. Él es nuestra pronta ayuda, Él es nuestro pronto socorro, nuestro auxiliar, nuestro abogado, nuestro doctor, nuestro Señor y Dios es Él. Y a Él tenemos que venir a pedir nuestra ayuda y misericordia para seguir adelante. Y lo otro es reconocer que hemos pecado, que hemos fallado. Amén. Ahí sería mi consejo. Yo pienso, pastor, que como decía usted hace un momento, tenemos que tener esa voluntad de buscar al Señor, porque muchas veces nosotros caemos en ese proceso de que estamos hundidos en esos bajones espirituales que llegan, pero a veces no aceptamos la ayuda del Señor. A veces nosotros nos encerramos a que no podemos y sí podemos, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y hay que agarrar las fuerzas del Espíritu, levantarnos, porque fallamos, nosotros fallamos, Sí. nosotros pecamos, porque la Biblia dice que es mentiroso el que no peca. Pero como siempre digo yo, el camino del cristiano es un camino de constante arrepentimiento, donde tenemos que arrepentirnos día con día por toda la falta. No es caer, no es pecar,
sino el chiste de esto es levantarnos y Amén. levantarnos cada día con más fuerza. Yo pienso que la desnutrición espiritual afecta tanto nuestra vida, afecta exageradamente nuestra vida espiritual, pero la desnutrición espiritual se vence comiendo ese pan de vida que es Jesús. Tenemos el acceso a un manjar delicioso, tenemos acceso a un manjar rico, delicioso. Tenemos una mesa servida con un manjar para todos los cristianos y cuando tenemos acceso a ese manjar y comemos, nosotros vencemos la desnutrición espiritual. Pastor, Solo quería terminar con esto, hermano. no se Mire, preocupe, diga. en nuestra iglesia, el problema de la nutrición es que eso es pasativo. Ajá, Eso es como la pandemia, como el que COVID. se pasa, como el COVID. Mire, cuando tenemos un hermano desnutrido a la par y está bostezando y está durmiendo, ese nos contagia. ¿Cierto? Nos contagia. Entonces es necesario, ¿verdad?, que también nos demos cuenta que el hermano que está ahí necesitamos orar por él. Amén. Orar por él, porque una persona así anda mal, no porque él quiere, sino porque le ha dado lugar al enemigo. Amén. Entonces necesitamos levantarnos y decirle, amigo, necesitamos levantarnos con la fe puesta, con voluntad, mirando al Señor, como dijo David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, hermano Joel. Pastor, Ha gracias. sido una a usted, bendición por de verdad. compartir y una bendición por compartir con su gente, con su auditorio. La verdad, una bendición. Gracias, que Dios me lo bendiga, que el Señor me lo guarde y fue un placer tenerlo por aquí. Espero que pronto nos volvamos a ver aquí. Así será. Y En el nombre usted, de mi Dios. amado hermano, recuerde que la desnutrición espiritual se vence comiendo esto, comiendo este manjar que el Señor nos ha dado, comiendo esto tan delicioso que a veces sabe amargo, porque la palabra del Señor dice que a veces sabe amargo, pero cuando esto llega aquí es sabroso, es nutriente, es vida, esto es vida. Una de las cosas con las que se vence la desnutrición espiritual es con esto. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde, que la paz de Cristo more en su corazón y que mi amado Espíritu Santo sea siempre su guía. Nos vemos en otro episodio de Platicando con Judá. Bendiciones. Dios les bendiga.